Perfecto. Entonces vamos ahora sí a Primero de Reyes 7. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya tenemos aquí el texto, ¿no es cierto? Y vale la pena decirlo. A ver, les voy a pedir que ahora sí seamos bastante participativos, ¿de acuerdo? Porque si no, esto se torna bastante aburrido. Especialmente porque hay un montón de descripciones, un montón de cosas, digamos, de detalles y demás que va diciendo el texto y que salvo que seamos alguien que haya vivido en la época, no vamos a saber de qué se está tratando. Ya, más o menos como lo que vimos en lo del templo la anterior semana, ¿se acuerdan que decían esto de hacia adentro, hacia afuera, que de palmeras, que no sé qué, que no sé cuánto, y era un montón de descripciones que a veces uno se imaginaba de una forma y terminaba siendo de otra, o que realmente no se tiene, digamos, alguna, digamos, alguna certeza de cómo haya sido. Y dado que no hay certeza, imaginarse uno encima de eso, pues es bien complicado, ¿no es cierto? Entonces, vamos viendo. Ahora, el capítulo 7 es un poco extenso, pero básicamente tiene las siguientes secciones. La primera, y la que de pronto más de énfasis le vamos a poner ahora, es del 1 al 12, que es la famosa casa de Salomón, que más que casa es el complejo palaciego, digamos así, de Salomón, porque en realidad ahí hay no solamente la casa de Salomón, sino hay en realidad como seis edificios. ¿Ya? Hay seis edificios ahí, ¿de acuerdo? Luego habla de que Salomón contrata, digamos, o contacta a otro Hiram de Tiro, ¿ya? Que parece, tiene el mismo nombre del rey, pero no es otro, ¿ya? Que es el que va a hacer, entre otras cosas, todas las cosas de bronce, básicamente, que eran del templo, ya no casi digo tabernáculo. Entre ellas las dos columnas que van a estar al frente de la fachada del templo, ¿cierto? Luego el mar que le llaman ahí, que estaba sobre 12 bueyes. Luego también va a ser el montón de utensilios, unas basas que se llaman, que básicamente son como unos lavatorios portátiles. ¿Ya? Los lavatorios portátiles, las famosas basas que dicen ahí, y al final va a ser todos los utensilios, cucharas, tenedores, cuchillos, bandejas, platos, todos los utensilios del templo, igual de bronce, que según se dice al final, no sé, de tanto que eran, ni siquiera se molestaron en contar cuánto era. ¿De acuerdo? Eso es básicamente el tema. Ahora, de este resumen que les he dicho, nos debemos de dar cuenta de una cosa, que esta primera parte rompe con el relato que veníamos viendo del capítulo 6. Porque en términos generales, ¿de qué se trata el capítulo 6? La construcción del tabernáculo. De las partes. De la construcción del templo, ¿no es cierto? De cómo iba por dentro, pues por fuera, las partes, todo lo demás. Y ahora, ¿cómo dice el 7.1? ¿Qué dice? Después edificó Salomón su propia casa. Su en propia 13 casa, años. ¿ya? Muy bien, ahora vamos al 13. ¿Qué dice el 13? Versículo 13. Y envió el rey Salomón e hizo venir a Tiro a Hiram, Ajá. hijo de Bill. Y básicamente lo que quiero decir es que a partir del versículo, digamos, del capítulo 7, del 1 al 12, es un paréntesis Sí. que habla de la casa o del complejo de edificios de Salomón. Pero todavía no se termina de escribir todo lo del templo. Ya faltan las dos columnas del mar, las basas y los utensilios. Entonces la pregunta es esa, como bien dice el Esteban, ¿y ma per qué? ¿Y por qué es que se hace esto? ¿Ya? Entonces aquí vienen un montón otra vez de cosas. Ya vamos a ver de qué estaba compuesto el tema y todo lo demás. Pero primero la estructura, digamos. ¿Ya? Entonces primero, la cuestión es que fíjense, aquí se dice que construyó, dice, después edificó Salomón su propia casa en 13 años. Si yo leo este versículo, intuiría que ya terminó de construir el templo. Pero si seguimos leyendo el 13, no terminó de construir todavía. O sea, la casa como tal ya, los implementos, las adecuaciones, todo lo más, no como se suele decir el mobiliario del templo. O sea, las cucharas, todas esas cosas, los candelabros que también va a ser y todo lo demás, todavía no terminaba. Entonces, como tal, terminado no estaba. ¿Ya? Y dice además acá un dato curioso, que su casa se terminó en construir en 13 años. Ahora, ¿se acuerdan ustedes en qué tiempo se terminó de construir el templo? 7 años. En 7 años, exacto, 7 años, redondeando, ¿no? 7 años. Ahora, fíjense ustedes, la casa de Salomón, todo este complejo, se demoró casi el doble. No, 13 años la casa de Salomón y el templo se construyó en 7 años. Algunas versiones, especialmente la Septuaginta o una versión de la Septuaginta, ubica estos 12 versículos al final del capítulo. Es decir, después de lo que veíamos la anterior semana con
con el versículo 38, ¿no? Que decía fue terminado y todo lo demás, sigue lo de las columnas y todo lo demás, y después de que terminaría el versículo 51, ¿no es cierto? Después de ahí diría, según esta versión de la Septuaginta, ¿cierto? Diría, y después edificó Salomón su propia casa. ¿Ya? ¿Sí me explico? Ya, eso básicamente. Entonces, ahora, ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es el asunto? El asunto es que cualquiera que uno ve aquí parecería, digamos, ¿cuál es la razón, digamos, o por qué es que está esto de la casa de Salomón aquí? ¿Cierto? Sí, todavía, o sea, como que está en el medio de la construcción. Lo primero que suelen decir es, a ver, primero dice que Salomón se demoró 13 años, ¿no es cierto? Después de que terminó el templo se construye en 7, la casa en 13, ¿no es cierto? Entonces, lo que parecería que está tratando de decir el editor es que Salomón tenía sus prioridades. Primero construyó el templo y después construyó su casa. Tenía sus prioridades. Pero el asunto es que si vamos más acá adelante, creo que estaba en el 9 algo. Cuando dice que el tiempo, déjenme ver dónde está. ¿Dónde está? Se me fue el versículo. Si me permiten un ratito, porque no me acuerdo dónde está el versículo. ¿Es en una de las casas? No, sí, 20 años, ajá. ¿Cuál es? En 9 9-10, algo así era. Sí, ese es, del 9-10. Ya se me fue Primero de Reyes. Primero de Reyes 9-10, ¿qué dice? Exactamente, ese era. ¿Qué dice? Aconteció al cabo de 20 años cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa del Señor y la casa real. Exacto, entonces fíjense, según el mismo libro de Reyes, en el 9-10 dice que Salomón se demoró 20 años de construir las dos casas. Claro, 7 más. Entonces 7 más 13 da 20, lo que querría decir que fue una obra consecutiva. Pero en realidad parece ser que fue una obra paralela. O sea, parece que si bien lo prioritario era terminar el templo, pero tal vez a la par también construyó ahí su casa, por así decirlo. Especialmente, digamos, y esto es lógico, ¿no? Porque al ya estar con el montón de gente, digamos, construir todo lo demás que estaba contratada, los materiales y todo lo demás, pues y ya haber terminado el templo, pues sí, la estructura, lo más difícil de constructores, pues era más fácil que mientras los otros seguían haciendo los del inmobiliario, digamos, ya se pongan a construir en la casa. ¿Ya? Entonces como que es plausible, digamos, que no es que hoy 7 años terminó el templo y de ahí comenzó a construir, sino que más bien haya sido algo más o menos paralelo, ¿ya? El asunto es que en todo caso siempre llama la atención que se introduzca este pasaje aquí en medio de la terminación o la construcción del templo, ¿ya? Y la forma de salvarle, digamos, es justamente decir que fue después de, ¿no? Que fue después de, o que fue, digamos, o que la prioridad es el templo para Salomón, ¿de acuerdo? Ahora, vamos viendo el asunto. Vamos viendo. Si ustedes leen así nomás, y si leemos aquí así, como de pronto siempre hemos visto, nos van a aparecer un montón de cosas que no se entienden. ¿De acuerdo? Entonces dice, después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Dice, y edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas, y estaba techada con tablas de cedro, arriba sobre las vigas que se apoyaban sobre las columnas, 45 eran. Cada hilera tenía 15 columnas, y había 3 hileras de ventanas, una ventana frente a la otra en 3 hileras. Todas las puertas y las jambas eran cuadradas, y unas ventanas estaban frente a las otras en 3 hileras. E hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho, y el pórtico estaba delante de ellas, y sus columnas y maderos estaban delante de ellas. Asimismo, el pórtico del trono donde juzgaría, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro de piso a piso. Y la casa en que él moraba
en otro atrio, dentro del pórtico, era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer una casa de hechura semejante a la del pórtico. Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, suavizadas con herramientas suavizadoras según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y de piedras de 8 codos. Y de allí hacia arriba eran también piedras costosas, labradas conforme a sus medidas y de madera de cedro. Y en el gran atrio alrededor habría 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro, y así también el atrio interior de la casa del Señor y el atrio de la casa. ¿Alguien entendió? ¿Cuántos se le dan? ¿Tres? Es bien complicado entenderlo, ¿ya? Vamos a ver. Ahora, primero, vamos a ver una cosa, ¿ya? Perdón, ¿decía algo, Naita? Que dibuje para entender. Ya, me temo que de este va a ser un poquito complicado, digamos, dibujarle, ¿ya? Va a ser un poquito complicado dibujarle porque no hay nada al respecto. Y en realidad, si del templo era un poco complicado saber cómo era la cosa, de esta casa es todavía peor, porque no hay nada de detalles. ¿De acuerdo? No hay nada de detalles. Ahora, lo primero era, quería mostrarles una imagen que se me fue ahorita mismo. Se me fue, pero si me dan 8 días ya la encuentro. Sí, le tenía la mano, pero le he cerrado. De más o menos cómo es el tema este de la ubicación. Ay, no, este no era. Oh, sí, no, este es este otro. Permítanme un ratito, perdón la demora. ¿Ya? Porque más que nada lo que quiero mostrarles ahorita con una imagen es dónde estaba ubicado todo este palacio, ¿de acuerdo? Todo este complejo palaciego. Ya, muy bien. Esta era. Ya, muy bien. Esta era, ya la encontré. Ya, muy bien. Esta era. Entonces, fíjense ustedes, este es un mapa más o menos de lo que sería la ciudad de David en ese tiempo. ¿Ya? La ciudad de David era esta pequeña cosita de aquí. ¿Ya? Lo que vemos aquí encuadrado en estas murallas fue lo que después fue la ciudad de Jerusalén, especialmente en tiempos del Señor Jesús, las murallas que sobreviven hasta ahora. Pero la ciudad de Jerusalén, en la época que hasta el momento se llamaba ciudad de David, era esto que está aquí entrecortado. ¿Ya? Ahora, fíjense ustedes, el templo estaba aquí en lo más alto del monte de Sion, el monte de Moria y tal, y el complejo del palacio estaba junto, estaba al lado, igual en una montaña en un lugar alto, lo cual da mucho a decir, ¿ya? Porque esto significa que también el palacio del rey estaba en un lugar alto y desde ese lugar dominaba todo. Vale la pena decirlo, para las ciudades de la época, el complejo de la casa del rey solía estar a la mitad de la ciudad. Como para dar el sentido de que está en el centro y de alrededor de eso se construye y de eso depende, ¿no? Como el concepto de centro, ¿no? Pero aquí no, este está ubicado desde arriba, entonces está ubicado con otra postura. Imagínense ustedes, tiene el templo arriba y un poquito más abajo la casa del rey. Entonces es un mensaje muy potente de quien manda, ¿no? Eso por un lado. Ahora, si ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, ven ustedes aquí que esto se ve más o menos que es del templo. Este es el altar, ¿no es cierto? Las dos columnas, el templo con sus aditamentos a los costados, ¿no es cierto? Pero si ustedes se dan cuenta, esta parte de aquí es lo que sería el templo. Y si ustedes ven, hay 1, 2, 3, 4 cosas así medio extraño. Y no se sabe muy bien cómo es que mismo era el asunto, ¿ya? No se sabe en realidad cómo mismo era. Y lo que se sabe, como una vez más, es que el que estaba describiendo esto, estaba describiendo solamente no como para dar el plano de la casa, sino para dar un ejemplo, dar una idea de cuán suntuoso y cuán lujoso era. ¿De acuerdo? Pero hay una cosa, para la época había algo, o digamos se puede encontrar algo muy, muy semejante, ¿no es cierto?, de la época, que digamos, que como vimos la anterior semana, ¿no? La forma, digamos, de cómo analizar estos asuntos arqueológicos, digamos, es más o menos recurriendo a estructuras o a construcciones, digamos, de la época, ¿no es cierto?, en otros pueblos. Y resulta que en otros pueblos sí había
o hay muchos casas reales que siguen la misma o una estructura semejante. Hay una especialmente que se llama esta, miren, la Bit Jilani, ¿de acuerdo? Bit Jilani, que es un templo real de Siria. En Siria se encontró. Bit Jilani significa casa de las columnas. Y si ustedes se dan cuenta en el relato de Primero de Reyes, resulta que lo que abundan son las columnas. De hecho, la casa esta del Líbano, ¿cómo es que le dicen? ¿Cómo es que se me fue el nombre? El 7-2. Construyó la casa del bosque del Líbano. Yo en un primer momento pensé que era una casa ubicada en el bosque del Líbano. La casa del, como decir, la casa de la Tacunga. No, pero resulta que es la casa del bosque del Líbano porque fue hecho con la madera traída del Líbano y por la cantidad de columnas y revestidas de madera daban la impresión de que era un bosque. Entonces por eso se le llama la casa del bosque del Líbano. ¿Ya? Es por eso. Entonces ahora imagínense qué tan majestuoso, digamos, qué tan suntuoso sería eso que uno entraba y pensaba que estaba en un bosque. Imagínense unas columnas de 30 codos de alto. O sea, imagínense, 30 codos son 30 por 45, 3 por 45, ¿cuánto da más o menos? 30 por 45, veamos. Más o menos, 30 por 45. 30, ¿no es cierto?, por 0.45. 13 metros. Serán unas columnas enormes. ¿Ya? 13 metros, redondeando, ¿ya? O sea, una casa de 2 pisos y piquito más. 13 metros, casi 3 pisos. Los árboles eran así de largo. Claro. Y era un solo. Y era un solo andar. Claro, era un solo, pero ¿Ya? un árbol Entonces, larguísimo. claro. No, pues las columnas, es que las columnas eran de piedra recubiertas de madera. ¿Ya? Entonces, pero el asunto es eso. Entonces, ustedes iban entrando y veían 45 columnas, ¿ya? 3 hileras ahí de 15 columnas, de unas cosas enormes. Y aparte ya vamos a ver que estaban todas decoradas, tenían sus tocados, todo lo demás. Entonces, eso parecía un bosque. Entonces, por eso le decían la casa del bosque del Líbano. ¿Ya? Y a partir de esta estructura de columnas, lo que dijeron es, bueno, ¿dónde hay una casa real, de acuerdo, que tenga esta estructura de casa del Líbano? Digamos, de que tenga columnas, ¿ya? Y resulta que encontraron justamente la famosa Bit Jilani, ¿ya? Bit Jilani, que significa la casa de las columnas. Y resulta que si vamos acá, fíjense ustedes, el famoso Bit Jilani, aquí ya vamos a ver todas las columnas. El famoso Bit Jilani es este de acá. Este es el Bit Jilani. Sí, no, este es otro Bit Jilani. Mire, aquí está más o menos lo que también les decía. Aquí estaría el palacio y el templo y el palacio, ¿no? Enseguidita, juntitos. Era este. ¿Ya? Digamos, todo lo que estoy proyectando ahorita, vale la pena decir, es lo que he estado consultando. ¿Ya? Que son algunos artículos científicos que sacaron hace rato justamente cuando estudiaban esto. O sea, hay gente que se dedicó toda su vida a estudiar solo este capítulo. ¿Ya? Entonces, fíjense, esta por ejemplo es una, de hecho no es ni esta. Déjenme ver dónde está el Bit Jilani, el famoso Bit Jilani. Sí, sí, es un Bit Jilani, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, ¿por qué se le llama la casa de las columnas? Porque fíjense, y tiene más o menos de esta estructura. Tenía a la entrada unas columnas, ¿ya? Y si ustedes ven acá en esta Bit Jilani, ¿ya? Fíjense que es la misma que estamos viendo aquí, ¿ya? La entrada que está aquí tiene columnas. Y de la entrada se entraba un atrio, ¿ya? Y de ahí, por medio de columnas, las columnas dirigían a otras habitaciones. ¿Ya? Entonces, como les decía, no es posible dibujar algo, ya no es posible dibujar o hacer o intentar algún esquema porque no se sabe en realidad cómo estaba dispuesto. ¿Ya? Y además que, por ejemplo, dice, y después construyó la casa de la esposa, de la hija del faraón. No dice dimensiones, no dice de qué, solo dice, y era como los otros. ¿Ya? Entonces no se tiene una idea. Lo que sí más o menos se puede ver es que debe haber sido, fíjense, como este plano de aquí, ¿no? Bit Jilani, que este es de Wikipedia, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, fíjense, Bit Jilani,
¿ya? Pero Virgilani, como les digo, es un tipo de construcción de la época de cómo hacían los palacios reales, porque lo que querían tener los reyes es más o menos, y eso le comentaba a Jesse, no es muy diferente a lo que hoy tenemos en lo que mal llamado Palacio de Carondelet, que es la casa presidencial. Que si ustedes van al centro histórico, que ahorita está un poco cercado, pero si es que de pronto antes han tenido la chance de meterse, de entrar a visitar, no meterse efectivamente, pero si han podido visitar en esas visitas guiadas que hacen, ustedes se van a dar cuenta que además de tener la casa, o sea, de que ahí vive el presidente, ¿cierto? Tienen cocina, tienen sus habitaciones para su familia y todo lo demás, también hay un montón de edificios administrativos. ¿Cierto? Ahí está la presidencia, está la vicepresidencia, están algunos ministerios, hay una guardia, hay un patio interno, hay algunas cosas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, igualmente a eso se refiere esta casa. Entonces, no era solamente la casa de Salomón, porque cuando nosotros pensamos, y Salomón edificó su casa, uno piensa que es que Salomón edificó como lo que hoy diríamos, la casa con sala, comedor, ya sus habitaciones, todo lo demás, y no, lo que estaba construyendo por casa del rey era todo el complejo del palacio del rey. El palacio del rey era más que el lugar donde dormía, su habitación y lo que fuera, sino todo el complejo de, digamos, una sede administrativa del rey. ¿Ya? Por eso algunos lo que están diciendo aquí es que construyó una acrópolis. ¿Ya? Es decir, un lugar en donde se agrupan algunos poderes. Entonces, como al ladito estaba el templo, aquí va a estar el poder en cambio administrativo. ¿Ya? Entonces, iba a estar, fíjense, ya vamos a ver. Entonces, lo que les quería mostrar, dejé de compartir sin querer. Entonces, lo que les quería mostrar es justamente cómo tenemos algunas referencias de cómo eran las casas. Todo esto que ustedes ven aquí, ¿no es cierto?, de color, digamos, un poco oscuro, son las paredes. Son las paredes, eran paredes muy, muy gruesas, muy así, ¿sí? Y las cámaras son estas de aquí, ¿ya? Y esto se reconstruye justamente a partir de las ruinas. Porque acuérdense que incluso los edificios de la época no eran tan suntuosos, y para hacer unos edificios grandotes tenían que tener unas columnas, unas paredes enormes, porque no había como tal la tecnología de construir como ahora, con columnas como tal sobre las que se cabe y todo. Más bien los cimientos era toda una planicie de cimientos. ¿Ya? Ya lo vamos a ver. Entonces, básicamente, para hacer un edificio alto se tenía que hacer unas columnas de abajo, pero tucas, ¿ya? Para que soporten el peso y todo lo demás. Pero fíjense, lo interesante y lo llamativo es que aquí se entra, siempre estos vigilanis, se entra por una puerta rodeada de columnas. Que de ahí se entra un habitáculo, puede ser a un lado, a otro, después se entra a otro, y aquí están las cámaras interconectadas. Y esto es el típico, digamos, diseño de algunas justamente vigilanis, fíjense, ¿no? Y aquí hay una representación, una reconstrucción de cómo sería esta Asiria, ¿de acuerdo? Pero de esta Asiria. ¿Ya? Esta es una reconstrucción, es decir, se entraba y había unos pilares, y si ustedes se fijan es igual de madera, recubierto de madera y todo lo demás, y van entrando ahí a cámaras, ¿de acuerdo? Eso básicamente, pero esto es apenas una reconstrucción, fíjense, aquí hay como otras reconstrucciones igual, ¿ya? Veamos esta, por ejemplo. Miren, es una reconstrucción de pilares, ¿no? De las entradas a esto, con pilares. Esto es de Asiria. No, pero esta es la que han encontrado los arqueólogos como referencia. Justamente, ¿por qué? Por el tema de que era un palacio administrativo, o sea, sede del rey, de su casa y todo lo demás, y la particularidad que estaba lleno de columnas. ¿De acuerdo? Eso básicamente. Entonces, ahora, después ya vamos a ver que el rey Salomón incluso mandó a hacer algunos palacios, ¿ya? Después no fue el único que tuvo en Jerusalén, también tuvo una casa en Megido, y por ejemplo la casa de Megido fue la que se encontró. Ya se encontraron, y si no estoy mal, permítanme ver, aquí vamos a ver solamente un poquito. Miren, este es otro Gilán, este es del Bet Gilán, fíjense, miren. Igual, las entradas, y es el mismo que vimos en antes. ¿Ya? Pero en Megido sí se encontró, fíjense ustedes, miren, este es un Gilani igual de una casa de Salomón en Megido, del palacio de Salomón en Megido. ¿Ya? También, y tiene una estructura parecida. Tiene una entrada que va conectando ahí con diferentes cámaras adentro. ¿Ya? Esto se ha encontrado igual ahí, y le van reconstruyendo y todo lo demás. ¿Ya? Y pueden ver si es que era de una planta, de dos plantas, etc. Aquí, por ejemplo, ya vamos viendo cómo es que eran las paredes.
exactamente, con cómo eran con las piedras, digamos, construidas, la manera como ahora harían los bloques, ¿no es cierto?, uno tras otro, ¿no es cierto?, el nivel del suelo, los fundamentos, ¿no es cierto?, y ya más acá estaría también un poco, porque se encontraron, eso está mucho, se encontraron un poco también el tema de cómo pudo haber sido el tema de los tocados, ¿no? Del tema. Fíjense, este es otro Gilani, fíjense, dice un plano de una construcción de columnas, ¿no es cierto?, en una ciudadela urartiana, fíjense, al norte de Anatolia, fíjense, igual es una estructura, un salón lleno de columnas. Entonces, esto nos da a entender que cuando se encuentran este tipo de construcciones de otras culturas, es plausible entender que Salomón también haya tenido uno así. ¿Ya? Y más acá adelante vamos a ver cómo eran más o menos ¿cómo se llama la parte de los capiteles de las columnas? Ya que estas se encontraron justamente en Megiddo, si no estoy mal. ¿Ya? Fíjense. Y estas son las que dicen las famosas formas de lila y no sé, de lirio y no sé qué, que eran en realidad las lilas, ¿no? Eran estas formas como de flor así. ¿Ya? O otras más bien estas así, más bien planas. Estas eran como los capiteles de las columnas que se encontraron también por ahí. En fin, entonces, eso básicamente. Entonces, por eso me temo que no hay cómo dibujarla, porque además también no se dice técnicamente qué iba adelante, qué iba detrás. Claro. ¿Ya? Si, por ejemplo, nosotros hiciéramos una representación, ¿ya?, haríamos algo extraño, ¿ya? Por lo siguiente. Voy a ver si es que de pronto podemos intentar alguna cosa como una... ¿Ya? Vamos a ver. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer así digamos, a modo de plano, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces diríamos algo así. Hagan cuenta que este era lo que se llama la casa, como es lo que dice ahí al inicio, la casa de madera de cedro, ¿cierto? Que tiene las columnas y todo lo demás. Después resulta que dice que hizo qué más. Hizo como dice, un pórtico, ¿no es cierto? Dice que el 6 hizo un pórtico de columnas. Sí, así. Ya. Ahora, la pregunta es, ¿dónde iba ese pórtico de columnas? Uno pensaría que puede ir, si estoy pensando así, digamos que esta es la entrada, que la entrada está por aquí, ¿no es cierto? Que la entrada está, digamos, por aquí, o sea, que se entra por aquí, ¿no es cierto? Si yo digo que se entra por aquí, el pórtico, yo me imagino por acá. Dice estaba delante de los... ¿Ya? Y dice estaba delante de las columnas, ya vamos a ver que es un lío. Después del pórtico del juicio, ¿dónde le pongo al pórtico del juicio? ¿Sigo poniendo al frente o le pongo acá atrás o le pongo al lado o dónde le pongo? ¿Ya? Es que ese es el problema. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hay quienes le ponen por un lado, hay quienes le ponen por otro. ¿Ya? Supongamos que le pongo aquí. ¿Ya? Supongamos que le pongo aquí. Después, ¿qué más me dice? Que había la casa en que él moraba. Sí. Entonces, una casa donde él moraba, habría otra cosa así, no sé. O tal vez, no, es que no se sabe, pero estoy solo especulando, ¿no? Entonces, Esa casa que tal te vez falta. sea por acá, no sé. Algo así puede ser. ¿Ya? Dices la casa que moraba era ahí dentro de esa misma. Claro, es en todo ese complejo. Dentro de la casa del bosque del Líbano. No, la casa del bosque de Líbano era un bloque. Ya vamos a ver para qué servía. A ver, yo pensé que Sí. todo era- No. La casa del bosque del Líbano era una parte. Era como decir el salón presidencial. Ah, ¿Ya? Después del pórtico era uno, el salón del juicio era otro, la casa era otro, y después tiene otro pórtico y tiene la casa de la mujer del faraón, de la hija del faraón. Y si le trabajas sobre el plano del que... Es que no es igual, por eso te digo. Entonces, por ejemplo, hay algunos que sugieren, por ejemplo, que la casa haya sido más o menos así, ¿ya? Más o menos así. pero era el mismo todo. Que hayan ¿no? sido así. Hagan cuenta que este era el terreno. Ya, hagan cuenta que este era el terreno. ¿Ya? Forma de bloquearlo. Creo que sí. Bloquearlo para que ellos no puedan hacer. Porque es cuando uno Sí, le está está moviendo. mirar o abrir Ajá. la pantalla. Sí. Está rayándonos todo. No me dañe la obra de arte. Hermana Lullita. Ya, ahí está. Gracias, hermano. Creo. Ponlo bloqueado. Ahí no dice detener, ¿no es eso? ¿Cuál? Ahí detener.
Otras personas le están siguiendo. Ya, no sé, ya, en fin. Entonces, supongamos, les decía que este es del terreno, ¿de acuerdo? Hay algunos que sugieren que la entrada en realidad Pero por ahí. ay, no sea por, ay, ¿qué es? No sea por el lado más angosto, digamos, sino sea Más ancho. por el más ancho. De tal manera que el pórtico que se dice ahí, que tiene columnas y no sé qué, aunque se da el tamaño. Si se fijan, el pórtico de columnas dice tenía 50 codos de largo. Entonces no era tan largo. Entonces el asunto es que no se sabe bien dónde iba, digamos. ¿Ya? Entonces el asunto es que algunos, por ejemplo, sí, porque, a ver, vamos viendo, vamos leyendo mejor ya. A ver, dice, la casa del bosque del Líbano, dice, tiene a 100 codos de longitud, 50 de ancho y 30 de alto. Ya, entonces, si vamos poniéndole de largo, aquí tenía los 100, ¿no es cierto? Aquí tenía los 100 y acá tenía los 50, ¿no es cierto? Ahora, si es que dice que después, él como dice más en el 6, dice, e hizo el pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho, eso significa que depende de dónde le ubique. Porque, por ejemplo, le puedo poner aquí, porque ya sé que esto tiene 50, ¿no es cierto? Y le amplío 30 más acá nomás, ¿no es cierto? Y eso podría dar para la entrada, pero resulta que también puede ser una cosa algo así, fíjense ustedes. Claro, claro. Pueden ser algo así. Una cosa algo así, como decir que aquí, como una especie como de porche mismo, como de pórtico. Ay, caramba. Ay. A ver. Solía ser más fácil. Ya. Y que le ponga algo así, por ejemplo. Y que ese haya sido el pórtico. ¿Ya? Y haya quedado como por la mitad, para que por aquí se entre y entraban al salón más grande. Y después de este salón se podía... Y después de este salón más grande se podía entrar a las otras cámaras, por así decirlo. Después de esto se podría entrar a lo que sería, por así decir, el salón del juicio. ¿Ya? Y que para entrar aquí, que de hecho se dice que hay otro pórtico, entonces no se sabe dónde está ese pórtico. Puede ser que esté aquí. Después dice que había un patio interno. Después dice que hay otro pórtico que tampoco se sabe cómo estaba. Y después dice la casa de donde él vivía y la casa del esposo. Bueno, un patito de mañana. Entonces es una cosa un poco extraña, ¿ya? Entonces, ya les digo, depende mucho de cómo uno se lo ponga ahí a imaginarse, pero lo cierto es que no se sabe, porque además de algunas hay dimensiones y de otras no. Entonces es una cosa medio extraña ponerse a tratar de dilucidar esto, ¿ya? Pero vamos al texto, ¿de acuerdo? Entonces nada más tengan en mente el cuadrito ese como de diferentes cámaras que están interconectadas en un mismo recinto. Entonces dice, edificó la casa del bosque del Líbano, ya vimos que era, ¿no es cierto? Entonces era como esto se llama casa del bosque del Líbano, pero en realidad digamos, en realidad no se sabe muy bien su función. Sin embargo, cuando viene la reina de Saba, en el capítulo 10 del primero de Reyes, dice que le muestra, fíjense, Primera de Reyes capítulo 10. En el 10:17, por ejemplo, miren qué dice. ¿Qué dice en el 10:17? Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Exactamente, muchas gracias. Muy bien, entonces fíjense, de este episodio ya hay otro versículo, ahorita mismo no lo logro encontrar, pero en el mismo capítulo 10 está que en la casa del bosque del Líbano serviría como una especie como de cuarto de tesorería. Ya como una especie de almacén, porque ahí cuando llega la reina de Saba, ahí ponen todos los escudos de oro que mandan a hacer y todo lo demás. Y ahí mismo en este capítulo hay otra mención, si de pronto ahí le pueden encontrar, que se menciona igual de la casa del Líbano, igual se le hace referencia o se le referencia guardando cosas de oro.
Entonces, la casa del bosque del Líbano no es la casa de Salomón, es un salón aparte. Es un salón aparte, digamos, el más grande y el más suntuoso de todos, que, según se sabe por el mismo relato de Reyes, serviría como una especie de almacén, digamos, ¿no? Natita. Josuecito, o sea, entiendo que Salomón construyó una casa para él, una casa real, y la casa del rey David, el palacio del rey David, ¿es No, ten- o no tenía? no tenía como tal un palacio así como este, porque o sea, tenía casa, evidentemente, en la ciudad de David, pero no tenía lo que Salomón está construyendo, que como ven, no es solo la casa. Porque ven que aquí están cosas más interesantes, como por ejemplo esta casa del bosque del Líbano, que es como el almacén, ¿cierto? Que sería como la tesorería, hagan cuenta. ¿Ya? Ujú. Luego está este pórtico de columnas, que es como un lugar donde se recibía formalmente a la gente. Es más o menos, digamos, las cosas diplomáticas no han cambiado mucho desde esa época. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cuando viene alguna autoridad, un presidente, alguna cosa del extranjero, y va a Carondelet, ¿se han visto en dónde le recibe el Daniel Noboa o el presidente? No. Sale a recibirles ahí adentro, hay una parte en donde se recibe, donde él sale y le recibe. Ya, eso hagan cuenta que era el pórtico, este que dice en el versículo 6 del pórtico de columnas. Después dice que hay un pórtico de juicio, es decir, ahí tenía su lugar donde se sentaba y juzgaba. ¿Y David dónde juzgaba? David no juzgaba como tal, o sea, o no se cuenta mucho que haya ejercido su rol de juez, porque estaba más concentrado en las guerras, Pero yo de viejito, tampoco. no mucho. O sea, tenía algo más pequeño para... Claro, seguramente tenía algún otro sistema. Porque acuérdense que justamente por eso es que a Absalón se le subleva y también el Adonías. Porque ¿quién me diera yo juzgar el rey? Entonces parece que David no era muy administrativo, era más guerrero. O sea que no tenía palacio. No, no tenía un palacio como este, no. O sea, casa donde vivir sí, Claro. pero por eso es que él mismo dice, ¿no? ¿Cómo puede ser que el arca de Dios esté en una tienda y yo viviendo en casa? Entonces él tenía una casa, pero era casa, o sea, solamente donde él habitaba. Lo que él está haciendo Salomón no es per se un departamento, yo sí, sino más bien era todo un complejo donde se concentra todo lo que él hacía, juzgar, la tesorería y algunas otras oficinas administrativas, ¿ya? Y también, por ejemplo, la casa de las mujeres, porque ahí le construye una casa a la esposa que tenía como la hija del faraón, que tenía como esposa. Pero eso significa que también ahí debe haber habido espacio también para el montón de concubinas que ya vamos a ver que tenía. Entonces, toda esa gente vivía ahí y se desarrollaban ahí las actividades judiciales, todo lo demás, las de tesorería, las visitas protocolarias, todo se recibía ahí. Eso no había en el tiempo de David. Ajá. Eso básicamente. Entonces, dice, la casa del bosque del Líbano, ¿no? Ese es como decir el salón amarillo, como decir así acá, ¿no? Alguna cosa así. Dice, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de ancho y 30 de alto, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas. Y estaba techada de tablas de cedro arriba sobre las vigas que se apoyaban sobre las columnas, 45. O sea, tenía 45 codos, dice 45 columnas que estaban ahí en el centro, ¿no es cierto? Y y estaba techada de tablas de cedro arriba sobre las vigas que se apoyan. O sea, lo que quiere decir, este era un cuarto lleno de madera. Era un cuarto enorme, ya casi como el mismo espacio del templo, casi que un poco más tal vez, ¿cierto? Más del templo, que era un espacio enorme sostenido por columnas. Ahora, justamente a partir de la altura de las columnas, algunos sospechan que no haya sido un solo piso, sino que por la cantidad y toda la suntuosidad que tenía, posiblemente haya sido al menos de 2 pisos. Esta parte, ¿no? que se llama la casa del bosque del Líbano. ¿Ya? El asunto es que aquí le relatan, pues, recontra entablado de madera. ¿De acuerdo? Dice. Ahora, después dice, luego dice el 6, e hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho, y el pórtico estaba delante de ellas, y sus columnas y maderos estaban delante de ellos. Este es un versículo que hasta ahora no se sabe qué se refiere. Lo del principio se entiende. Hizo un pórtico de columnas, tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho. Eso se entiende. Pero después dice, y el pórtico estaba delante de ellas. Se entiende de las columnas. Pero después dice, y sus columnas y maderos estaban delante de ellas. Eso no se entiende. ¿De acuerdo? Y en realidad los mismos hasta arqueólogos y demás no tienen idea mucho de cómo solucionar esa parte. ¿Ya? Algunos se van por algún tema de que en realidad esta palabra que ponen aquí, maderos, no era como tal un maderos
como decir las tablas o los tablones que recubrían las columnas, sino más bien eran como unas especies de barandas. Ahí hacen análisis de las palabras y todo lo más. Lo cierto es que no se sabe. ¿Ya? Y también está raro cómo es que está describiendo esto, aparte que, como les decía, no se sabe dónde iba. Adelante, atrás, de izquierda, derecha, el centro, no se sabe. ¿Ya? Después dice que hace un pórtico, dice, fíjense, del trono donde juzgaría. El pórtico del juicio. Esa era otra habitación. Y lo cubrió de cedro de piso a piso. Literalmente dice de piso a piso, pero eso evidentemente es un error, porque cómo va a cubrir de piso a piso, lo que quiere decir es de piso a techo. ¿Ya? Eso básicamente. Pero fíjense, de esto no se dice cuánta dimensión era, no se dice nada más. Si tenía columnas, no tenía columnas, no se dice nada. ¿Ya? Solamente que había un espacio donde él tenía su trono, donde juzgaba. Seguramente a este lugar fue donde fueron las mujeres con el problema del niño para que lo partan en dos. ¿Ya? Muy bien. Dice el 8. Y la casa en que él moraba. ¿Ya? Dice hasta ahí. Y la casa en que él moraba. Entonces esa era otra. Y ahí sí es un lugar donde él vivía. Tendría su dormitorio, su sala, su todo lo demás. Ya, ese es tal. Dice, y en otro atrio, entonces era otro. Atrio es un patio. Entonces tenía un patio, por eso les decía, tenía un patio interior. Y otro atrio, dentro del pórtico, vaya usted a saber cuál pórtico, ¿ya? Era de obra semejante a este. Edificó también Salomón para la hija de Faraón que había tomado por mujer una casa, ¿ya? De hechura semejante a la del pórtico, ¿ya? Entonces fíjense, había 6 estructuras entonces, ¿ya? Estaba constituido de 6. ¿Cuál? La casa del bosque del Líbano, el pórtico de las columnas, el pórtico del juicio, la casa en que él moraba, el otro atrio y la casa de la hija del faraón. Sí. Y esas 6 estructuras era lo que se conocen como el Palacio de Salomón, que como ven no es solamente el lugar donde él moraba, porque donde él moraba, como dice el versículo 8, era una parte de todo este complejo. Entonces, él vivía aparte de su esposa. lo que pasa es que tenían, digamos, era una forma de mostrar suntuosidad, digamos. Porque para nosotros hoy es que, digamos, lo normal, o digamos, sería extraño que si yo me caso con mi esposa, le construyo una casa solo para ella. Claro. No se supone que tienen que vivir juntos y todo lo demás. Ahora, es cierto que vivían juntos y dormían juntos, pero el asunto es que justamente los arqueólogos se preguntan, y digamos, esto al parecer era una honra, digamos, Un lugar para honrarla a ella. sí, digamos, era una honra en función del puesto, digamos, de la importancia que tenía ella, porque sería hija del faraón, que era un rey mucho más poderoso que Salomón, aunque no quiera decir la Biblia. Pero era mucho más poderoso que Salomón y le dio ese honor de construirle una casa solo para ella, cosa que no hizo para ninguna de sus otras esposas. Entonces esa es una forma de honrar no tanto a ella, sino al faraón, de darle un espacio abuelo, autónomo a la hija. Evidentemente de que también ellos convivían y tal, pero su espacio, o sea, darle una casa a la hija del faraón era... Construirla. Claro, es como decir, es como que si uno acá se casara con la princesa de Austria, por así decirlo. Entonces uno viene y no le vive, digamos, si alguien muy rico de aquí se casara con de alguien de la nobleza inglesa, por así decirlo, ya no le va a traer acá, digamos, a su casa y aquí vives. Seguramente dirá, esta es nuestra casa, pero tú tienes también lo tuyo o para darles honor, ese espacio. Entonces lo mismo pasaba acá. Entonces estaban casados, era la esposa, pero necesitaba una honra porque era la hija del faraón. Eso, por ejemplo. Y todo eso estaba constituido ahí. Ahora, aparte de la casa de la hija del faraón, digamos, se entiende también que ese lugar posiblemente haya servido también para las demás esposas. ¿Ya? Las demás esposas y las demás concubinas que tenía faraón. Porque digamos Salomón, perdón, que tenía Salomón. ¿Por qué? Porque también en las casas como estas ilanis que veíamos, ¿ya? En estas casas también había algunos en donde se dice la casa de fulanito y su esposa, o de fulanito y sus esposas. Entonces se entendía que también había un espacio donde tener a las esposas, o las esposas que tenía el rey y sus concubinas. También vivían ahí. Entonces era un complejo bien, bien grande. ¿Cuántísimos que tú? Exacto, allá vamos a ver que tenía como 1000 en total y todo el más. Entonces era una cosa, pero digamos bastante suntuosa que se mandó a hacer Salomón. ¿Ya? Una vez más también es algo interesante que cuando un rey manda a hacer este tipo de cosas es justamente para centralizar.
Y además que Salomón jugaba mucho con lo visual, era muy inteligente. Salomón jugaba mucho con lo visual y eso ya lo vemos cuando con la reina de Saba, porque la reina de Saba viene y era una reina rica, viene, ve toda la cosa y se queda loca. Entonces se queda loca de la presencia, de la imponencia de esa cosa. Y Salomón sabía que no era suficiente, digamos, con mostrar de decir, tengo un Dios poderoso. Si tengo un Dios poderoso, y si yo soy poderoso, ya, si mi Dios es poderoso y yo soy poderoso, debo mostrar eso también y debe quedar ahí el ejemplo. Entonces por eso se manda a hacer el templo que para la época era enorme, con todas las cosas, oro y todo lo demás. Eso era una suntuosidad que denotaba, decía, o sea, este sí es... Este es Dios y este es del rey, la casa del rey no se queda atrás. Entonces era una cosa también como de imponer mediante toda la presencia, digamos, que para la época era como se demostraba también el asunto. ¿Ya? Exacto. Es como, ¿qué les digo? Y digamos, esto no está muy lejos incluso de cómo opera todavía la psicología humana, ¿no? Si es que hay alguna congregación, por ejemplo, que tiene mucho dinero, mandan a hacer unas, claro, con la tecnología de última punta, claro, luces y todo, con motores, con cosas, aire acondicionado, un montón de cosas, ¿cierto? Ya, entonces lo mismo, entonces uno llega a una construcción, ya no digan una iglesia, pero a una casa, por ejemplo, una casa, digan, por ejemplo, ustedes llegan a una casa inteligente, entonces la persona ni va entrando, se abre todo automático, se prende, se controla todo con la voz o con el celular o alguna cosa así, uno diría, ¿cierto? Entonces, eso imagínense que era esta casa. Llegaban, ustedes veían todo de cedro. El material de Todo de última. cedro, todo altísimo, todo así, una cosa, uno diría, claro, lo que le pasó a la reina de Saba. Entonces, con todo lo que ella venía y todo ve esa majestuosidad y dijo, no, este man sí, este man es poderoso. Eso básicamente. Ahora, dice el 9. Todas estas obras, dice, fueron de piedras costosas, de piedras valiosas, dice. Seguramente las piedras, aquí les voy a compartir, las piedras que estarían sirviendo serían estas. Son las piedras de ashlar, se llaman, que son unas piedras como piedras calizas, ¿ya? Que son fáciles de tallar. O sea, son resistentes, ¿ya? Son resistentes, pero son fáciles de tallar como para decir, para que queden lisas por fuera. No son como las piedras normales como estas, por ejemplo, ya que son difíciles, que son duras, son resistentes, pero en cambio para la tallada y para allá la fachada que quedan irregulares, toscas. Estas piedras de ashlar son fáciles de tallar por fuera. Entonces son resistentes, pero daban chance a dejar una apariencia lisa. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces había también sus lujos en la época. Es como ahora ponerle, no sé, recubrimiento de mármol o alguna cosa así. Ya, pues en ese tiempo era con esas piedras, ¿no? Entonces dice que fueron hechos de piedras costosas. Y fíjense, aquí le ponen como que cortadas, alguna cosa así. Pero no fueron piedras cortadas. En realidad lo que dice es que habría una máquina, alguna cosa, que permitía suavizar, como ir alijando, como ir, digamos, lijando la superficie de la roca para que quede lisa. ¿Ya? Entonces ahí le ponen sierra, pero en realidad es que no hay sierras. De hecho, en algunos lugares he encontrado unas especies como de ¿Martillos? como de cincel, alguna cosa así, que era lo que le permitía ir como tallando la roca para que quede lisa. Ajá. Entonces eso, por eso dice con herramienta suavizadora, que en realidad era como que iban jalando. Entonces por eso de ahí que le ponen sierra, porque piensan que es de cortar. Pero no, más bien era como de tallar. Hay unas herramientas como más o menos como para que tengamos una idea, no es de eso, pero como tengamos una idea, como una especie de, no me acuerdo cómo es que se llama, hay una herramienta que tienen los carpinteros, que cuando ponen sobre la madera parece que le van raspando y van saliendo como una tira. No sé si han visto. Ya. Algo así, pero de piedra, hagan cuenta. Entonces eso permitía que con la jalada, digamos, y con todo eso se vaya alisando la piedra. ¿Ya? Dice, con estas piedras y le dejaban suave, ¿no es cierto? Según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, o sea, por todos lados. Y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos, eran piedras grandes. ¿Ya? Dice, de allí hasta arriba eran también piedras costosas, labradas conforme a sus medidas y madera de cedro. Y en el gran atrio alrededor había 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro, y así también el atrio interior de la casa del Señor y el atrio de la casa. Lo que quiere decir al final es que, digamos, la obra tenía una misma técnica,
de construcción, de afinamiento de detalles y de recubrimiento de madera. En todo caso, como les decía, si ya imaginarnos un poco el templo es difícil, esto es todavía más complicado porque hay menos detalles. Y lo que quedó registrado acá era solamente el objetivo era mayormente mostrar la suntuosidad y digamos el poder que tenía Salomón, exactamente, la presencia, lo que imponía y todo lo demás. Esta casa ya va a quedar ahí y va a ser donde se desarrollen un montón de historias después. Cuando un rey esté preocupado y vengan los profetas a profetizarle que le va bien, cuando no, va a pasar en este recinto. Todo así. Ajá, entonces cuando nos imaginemos después que diga el rey estaba en el trono, va a ser en el pórtico del juicio. Y así, ¿ya? Eso básicamente. Entonces, eso con la casa de Salomón, ¿ya? Entonces, como les decía, de aquí rompe eso y termina eso de la casa, ¿no es cierto? Y vuelve ahora a centrarse en los acabados del templo, por así decirlo. Y dice, y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, que casualmente, como les decía, tiene el mismo nombre del rey con el que hizo el tratado por la madera, pero este es de otra persona, ¿ya? Hiram, porque dice que es Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Según el libro de Crónicas, este Hiram es hijo de una viuda de la tribu de Dan. Será mitad, mitad. No, corrige. Lo que pasa es que para la época del cronista, la tribu de Dan era más conocida. Digamos, ya era la más poderosa al norte. ¿Ya? Aquí se dice que era de Neftalí. Pero él dice que su padre que trabajaba en bronce era de Tiro. O sea, dice que era israelita y de Tiro. Era mixto el hombre. Por eso te digo. Ajá, eso sí, era mixto. Ahora, según comentaristas de la Edad Media, por ejemplo, ya se inventan el tema de que este en realidad era de Tiro, pero que en realidad era de Dan, que no sé qué, que fue a vivir allá. Pero ya le quieren dar como que algún tema para que no suena que, exacto, que sea alguien, digamos, suena decir mixto, pero mestizo. Ya, exacto. Ya. Entonces dice, le envía a ver Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, su padre que trabajaba en bronce era de Tiro. ¿Ya? Entonces aquí se justifica porque acuérdense que de dónde trajo Salomón toda la gente que sabía trabajar en bronce, en la madera y todo lo demás era de Tiro, era fenicios. Entonces este hombre era fenicio. El papá era fenicio y tenía esa profesión. ¿Ah? ¿Dónde quedaba Tiro? Arriba. Actualmente. Tiro está en el Líbano. Lo que hoy es Líbano. Si quieres ya le vemos un mapa. Pero está arriba. Está arriba hacia la costa, Tiro. ¿Ya? Debieron haber sido hombres bien fuertes. O sea, habilidosos con el arte de eran metalúrgicos. Orfebres se llaman, ¿no? Me imagino que también. Eran orfebres, y digamos, eso ha habido siempre, digamos. Acuérdense que incluso en las culturas de aquí del Ecuador había orfebrería. Los que hacían las máscaras de bronce, de oro, esa famosa máscara de sol, por ejemplo, de oro del Banco Central. Eso fue hecho por la cultura tolita acá. Claro, y era con oro batido y todo lo demás, o sea, es laminado y todo lo demás. Y así había un montón de cómo siempre se ha trabajado con los metales. Sí, siempre se ha trabajado con los metales. Entonces, este hombre era experto en orfebrería, especialmente con bronce, perdón. O sea, sabían hacer aleaciones. Que acuérdense que el bronce es una aleación. Es bronce más estaño. ¿El bronce? Bronce. ¿Es qué? Cobre y estaño. Es una aleación. Cobre y estaño. Sí, entonces dice, y el papá era de Tiro, e Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Vació 2 columnas de bronce, ¿no es cierto? La altura de una era de 18 codos y rodeaba a una y otra un hilo de 12 codos. ¿Y eso? ¿Qué quiere decir? Es el perímetro, digamos, la circunferencia. Quiere decir, entonces se vació 2 columnas de bronce. La una era de 18 codos de alto, ¿se entiende? ¿Ya? Y rodeaba una y otra un hilo de 12 codos. O sea, era un círculo. La circunferencia era 12 codos. O sea, era enorme. Claro. ¿Ya? Dice, hizo también 2 capiteles de fundición de bronce, que son las partes de arriba, ¿no? De la columna, para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos, era enorme. 5 codos son casi 2 metros y medio, 2 metros 30 por ahí. ¿Ya? Y la del otro también era 5 codos. Había trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel.
Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas, y de la misma forma hizo en el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios, que era lo que les mostraba. Ajá, ¿Ya? Y eran de 4 codos, eran enormes, o sea, eran cuadrados. Y tenía también los capiteles de las 2 columnas, 200 granadas en 2 hileras alrededor de cada capitel. Las granadas son como las granadas que podemos encontrar ahora, ¿no? Esas rojitas, redondas, que son como granadillas. Las rojas, las granadas. Granadas. La fruta. La fruta. No, granada. Esa roja. Esa roja. Una pregunta, aquí ya estamos hablando es del templo De las Salomón. columnas del templo. Son esas dos ya columnas no de... estamos hablando de la casa de Salomón. No, esto ya es del templo. Por eso les decía que termina ahí lo de la casa. Se abre, lo de la casa es como un paréntesis y ahorita vuelve a hablar del templo. Sí, por si acaso. Entonces dice, ¿no? Exacto, los capiteles, el 19, ¿no? Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de 4 codos. Tenían también los capiteles de las 2 columnas, 200 granadas en 2 hileras en cada capitel encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Estas columnas erigió en el pórtico del templo y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Yaquín. Yajín. En realidad, aquí le ponen Jaquín, que en realidad en hebreo es Yajín. Ya vamos a ver qué significa. Y alzando la columna del lado izquierdo llamó su nombre Boaz. Y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. ¿Ya? Entonces vamos a ver una imagen que más o menos... ¿Era lo que estaba alrededor del, como cerquita de las murallas? ¿Era eso? No. Pero no eran las columnas del Las Ulam. columnas del... Exactamente, ¿Esas las eran? columnas del Ulam. ¿Esas son las del Ulam? Esas son las del Ulam, exactamente. ¿Estaban aparte de los lados? En el Ulam del pórtico. Exacto, esas son las columnas. Fíjense ustedes, son estas columnas, ¿ya? Ah, Son las columnas del templo. Estas dos son las que se llaman la una Yajín y la otra Boaz. lo que acabamos de leer es de eso. Es de esto, Ah, ya. exactamente, fíjense. Vean, ahí más o menos está una ilustración de cómo es que estaban construidas, fíjense, con el tema de las cadenas y todas las cosas. ¿Y por qué? Adornos. ¿Ya? Entonces eran columnas de bronce. Fíjense, todo este era el capitel, que era casi 2 metros, ¿ya? Con todas estas cosas, las cadenas que colgaban, las granadas y todo lo demás. Todo era de bronce, Era una cosa. Asuntos evidentemente no sostenían nada, era solamente adorno. Ah, ya. ¿Ya? Se estaban afuera ahí de decoración. Exactamente. Entonces, fíjense ustedes, como para ver alguna imagen, solo referencial. Entonces era como decir, fíjense, eran columnas así que estaban solo afuera de adorno, ¿de acuerdo? Fíjense, aquí se ve Boaz y Yajín, son estas dos de aquí. ¿Y qué significa? Ahora vamos a ver, ¿qué significa Yajín y Boaz? ¿Ya? Yajín y Boaz, vamos a poner el texto. Yajín significa él establecerá, o él estará firme. ¿Ya? Yajín. Y Boaz significa con poder. Entonces lo que dicen es que en realidad aquí esto sería algo que Salomón dijo de su reino. Él establecerá con poder. Solamente que ahí se leería diferente. Se leería Yajín Beoz, no Boaz. ¿Ya? Beoz. Y luego también algunos suelen decir que tiene que ver con referencias al reino, que sea firme, sea establecido, que sea... Y Yajín es que esté firme, que sea establecido, ¿ya? Y el otro Boaz con poder. Luego hay alguien que igual sugiere que sean nombres de antepasados de Salomón, por ejemplo el Boaz, que es del Booz, el esposo de Ruth, pero no va por ahí. Más bien tiene que ver justamente con alusiones a fuerza, que sea establecido y con poder. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, esas eran las columnas del templo. Evidentemente no sostenían nada, no aguantaban nada, eran de adorno, pero eran justamente una cosa que, imagínense ustedes eso bien pulido y todo lo demás cuando pegaba el sol. Eso resplandecía, entonces daba una idea de fuego, de algo resplandeciente. Entonces es una cuestión también muy visual, porque acuérdense, y aparte con todo ese sonido del metal, todo el más refundiendo y todo eso, o sea, esas cadenas y todo, o sea, es también una cuestión muy sonora, un boom, imagínense, es una cosa muy impresionante, muy imponente que estén esas columnas ahí también. Ahora imagínense ustedes van llegando, ven esas 2 columnas y uno sí se espanta, ve cuánta cosa y el sonido que tengan y todo lo demás, cuando pegue el viento ahí, imagínense, el sol nomás. Entonces era una cosa imponente.
¿ya? Eso con las dos columnas. Después dice, hizo fundir a sí mismo el mar de 10 codos, ¿ya? Pues se me movió, ya. Dice, hizo fundir a sí mismo un mar. Ahora, acuérdense ustedes de aquí, dato curioso, la palabra mar en hebreo no es lo que nosotros necesariamente entendemos por mar, porque para nosotros mar, el mar Mediterráneo, el mar, Es una parte del océano. el mar, ¿cómo se llama? El mar del Caribe. Pero, si yo voy, por ejemplo, en hebreo y voy a San Pablo, aquí en Ecuador, no diría el lago San Pablo, diría el mar de San Pablo. Porque mar en hebreo es cualquier cúmulo de aguas, sea grande o pequeño. Por eso es que aquí le hacen un mar. Evidentemente no es un mar, porque un mar es enorme, ¿verdad? No puede caber en un recipiente por más grande que fuera, ¿ya? Pero aquí se le llama mar, ¿ya? Pero era más bien un recipiente enorme, sí, pero era un recipiente que tenía ahí el agua, ya vamos a ver. Sí, dice, hizo fundir a sí mismo un mar, que digamos era un cuenco, ¿ya? Pero más que cuenco era una tina, era enorme, ¿ya? Más que tina era un tanque, ya era enorme. Ya vamos a ver, dice, de 10 codos de un lado al otro. Fíjense ustedes, un mar de 10 codos. 10 codos desde 4 metros, 4 metros y medio de mar. Dice, perfectamente redondo. O sea, era enorme. ¿Ya? ¿Ya? O sea, de diámetro, 4 metros y medio. O sea, es un tanque. Perfectamente redondo, dice. Su altura. No, un tanque. O sea, como una mini piscina. Es una piscinita. Como una mini piscina, pero no era para meterse, sino era solo reservorio de agua para las actividades del templo. No se metían ahí. No, pues. No. Y dice, su altura era de 5 codos, y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos, y rodeaban aquel mar por debajo, en su borde, alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo. Que ceñían el mar alrededor de 2 filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Y descansaba sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 al sur y 3 al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. El grueso del mar era de un palmo menor, o sea, palmo menor es esto, el ancho de la palma. O sea, era el ancho, El ancho. o sea, el grosor de la tina. El grosor de la tinta. Era de este grosor. O sea, hagan cuenta 10 centímetros, 10, 12 centímetros. El ancho. Uy, pesadísimo. Era enorme. Era gruesísimo esa cosa. El grosor. Por eso les digo el grosor. ¿No? ¿Qué les digo? Este celular tiene... Sí, esto, hagan cuenta. El ancho de un celular, más o menos, era el ancho de la pared, digamos, del cuenco. ¿Ya? El grueso del mar era un palmo menor y el borde era labrado como el borde de un cáliz o de la flor de lis. Cabían en él 2000 vatos. ¿2000 qué? Vatos. Un vato estaba, a ver, aquí lo anoté. Un vato es como, no es lo que dicen en México, ¿no? Por si acaso. Este vato. Un vato es, por aquí le anoté. Ya, un vato más o menos son 22 litros. Ahora hagan cuentas. ¿Cuánto cuenta? Un vato son 22 litros. ¿Y cuántos te entraban? Aquí caben 2000 vatos. 2000 vatos. O sea, 44.000 metros, 44.000 litros. Esa es una brutalidad. Por eso es que también de esto, por ejemplo, no se sabe muy bien cómo haya sido la cosa. Algunos suponen incluso que no haya sido como un cuenco, sino más bien como un cilindro. O sea, que haya sido realmente como un tanque, donde entre tanto, porque la mayoría, digamos, de las imágenes, si ustedes se fijan, si ustedes ven la mayoría de las imágenes, busquemos, ¿ya? No. A ver, dice Sea of Ya lo vi. Solomon. ¿Y cómo llenaron eso? Ya, fíjense ustedes, miren más o menos cómo es la representación, Sí, es el que está. ¿ya? Entonces, fíjense, aquí vemos, Ajá, ¿ya? Entonces, aquí está el templo, ¿no es cierto? Aquí está el templo, como nos mostraba Estevitan la anterior semana con Anthony, ya que se cargue. Aquí está, pero, ¿ya? El mar. Exacto, el mar. Hay algunos. Ya, entonces, fíjense, más o menos así. Fíjense cómo es que algunos se imaginaban, ¿no? Pero, digamos, la mayoría se imagina algo mucho más, se imaginan algo así. Pónganse, algo así. Pero en realidad era enorme.
Y algunos incluso no opinan que no era como Ahí está la de como un una cuenco. Ah, ¿cuál? persona. Aquí está la de una persona de celeste. Ahí ve. Ahí está, exacto. Fíjense, más o menos. Entonces era una cosa enorme, ¿ya? Y que más o menos haya sido no tan como cuenco, como piscina, digamos así, ovalada, digamos, ¿no? Sino más bien era cilíndrica, Arriba. ¿ya? Como más o menos vemos ahí. Y esto no se termina de cargar. No se carga nunca. Ya nunca se cargó, pero más o menos así. Ya Ya, tengo la idea. eso más o menos era lo que estaba pasando. Pero ya les digo, era una cosa más bien grande para que quepan 44.000 litros. ¿Y cómo sacaban el agua? Con escaleras subían y tal. Para eso, digamos, ¿ah? Le llenaban Ahí dicen, sí, que exacto. llevaba, gente llevaba En serio. Exactamente, el agua cargada. bajaban más exacto, traían de la fuente acá Ajá. y llenaban. Y dice Uy, que llena no, de eso, creo que sí. Exacto, y llena eso. En unos 5 días. ¿Y cuántas personas? Claro, es que también había un montón de levitas para eso también se utilizaba. Claro, a los levitas. Entonces había el levita aguatero, hagan cuenta. Claro, entonces su tarea era traer agua, y no solo para esto, ahora imagínense para todo lo demás. ¿Ya? Había un levita aguatero. Sí, fíjense que hay otra, miren más o menos de este, como para que veamos las dimensiones, de este sí se cargó. Fíjense más o menos. Aquí nos dice, vean, el ancho era de 10 codos, ¿ya? Y solo eso, no mentira. Sí, solo aquí dice, el ancho de 10 codos. Y el alto también es de 5 codos, entonces era alto. De 5 son 2 metros y más, 5 codos, claro, son 2 metros y medio casi de alto. Y encima estaban y digamos, y eso estaba encima de estos bueyes. ¿Ya? Ahora, digamos, sobre el tema de los bueyes, ¿ya? ¿Por qué le ponen bueyes? El tema de los bueyes, por ejemplo, me gusta esto, ¿ya? Los bueyes, por ejemplo, vale la pena decirlo, no se sabe. No sé. No es que, como saben decirlo, Lelutier, no digo que no se sepa, quizás sí se sabe. Yo ahorita, lamentablemente, no lo sé. No, lo que quiero decir es, a ver, primero, ¿por qué la figura de un buey? La figura de un buey es por tiempos antiguos, es la figura del trabajo y de fuerza. Entonces, tener 12 bueyes que sostengan el mar, pues es una idea de que es algo muy fuerte, porque además, imagínense ustedes que, o sea, digamos, Salomón jugaba mucho con el tema visual. Entonces, si es que era algo muy pesado, tenía que dar la imagen de que eso está sosteniendo algo que pueda sostener, y de ahí la imagen de los bueyes. Ahora, 12 es muy fácil, digamos, por las 12 tribus, ¿ya? O bien por los 12 distritos que él también puso, ¿ya? Eso, y el hecho de que miren tres a cada uno de los puntos cardinales también es digamos, muy simbólico. O sea, el tema de que algo mire a los 4 lados es a la idea de que su presencia, o sea, no se le pierde nada de vista. Eso quiere decir. ¿Ya? Eso básicamente. ¿Ya? Entonces, algo así debía ser el mar fundido, como se llama, ¿no? El mar fundido. Entonces, claro, era un tanque en realidad, más que una pileta o alguna cosa, era un tanque, era enorme la cosa, fíjense, ya les digo. Y lo que dice que descansaba sobre las ancas son las patas de atrás, ¿no? Estaba así. Entonces era una cosa monumental esa cosa, ¿ya? Ahora vamos a ver. Eso con el tema del mar, ¿no es cierto? Tal. Con el tema del mar, que cabían un montón. Dice, hizo también 10 basas de bronce. Las basas de bronce son como unos recipientes mucho más pequeños, ¿ya? Y móviles que en donde se llevaba el agua, ¿ya? Eso es una basa. Dice, siendo la longitud de cada basa de 4 codos y la anchura de 4 codos eran cuadradas, y de 3 codos la altura. La obra de las basas era esta. Tenían unos tableros, los cuales estaban entre molduras, y sobre aquellos tableros que estaban sobre molduras había figuras de leones, de bueyes y de querubines. Y sobre las molduras de la basa, así encima como debajo de los leones de los bueyes, había unas añadiduras de bajo relieve. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce con ejes de bronce, y en sus 4 esquinas había repisas de fundición que sobresalían de los festones para venir a quedar debajo de la fuente. Y la boca de la fuente entraba un codo en el remate que salía para arriba de la basa, y la boca era redonda, de la misma hechura del remate y este de codo y medio. Había también sobre la boca entalladuras de sus tableros, los cuales eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los tableros, y los ejes de las ruedas nacían de la misma base. La altura de cada rueda era de 1 codo y medio.
Y la forma de las ruedas eran como de las ruedas de un carro. Sus ejes, sus rayos, sus cubos y sus hinchos, todo era de fundición. Asimismo, las 4 repisas de las 4 esquinas de cada base y las repisas eran de parte de la misma basa. Y en lo alto de la basa había una pieza redonda de medio codo de altura y encima de la basa sus molduras y tableros, los cuales salían de ella misma. E hizo en las tablas de las molduras y en los tableros de entalladuras de querubines, de leones, de palmeras, con proporción en el espacio de cada una y alrededor otros adornos. De esta forma hizo 10 basas fundidas de una misma manera, una misma medida y de una misma entalladura. Hizo también 10 fuentes de bronce, cada fuente contenía 40 batos y cada una de ellas era de 4 codos y colocó una fuente sobre cada una de las 10 basas y puso 5 basas a la mano derecha de la casa y otras 5 a la mano izquierda y colocó el mar al lado derecho de la casa, al oriente hacia el sur. ¿De qué estamos hablando acá? De esto que vemos aquí en esta imagen. Estas eran las basas. ¿Ya? Las basas eran como decir los carritos transportadores. Ya, fíjense. Tenían como rueditas. ¿Y cómo sabían ellos la rueda? Exactamente, como siempre se supo. ¿En serio? ¿Quién inventó? ¿Y quién inventó la rueda? La rueda la inventaron los caballos. ¿Ya? Entonces, fíjense, hagan cuenta, aquí hay otra, por ejemplo, como referencia. La basa lo que dice es esta parte como el carrito, el carrito que le transportaba. Y lo que al final dijeron los cuencos es justamente el recipiente. que estaba dentro. Exactamente. Como les decía, más me gusta este de aquí, que se ve porque eran en realidad unas cosas medios grandes. Y como ustedes pueden ver en este gráfico de aquí, 5 había al un lado y 5 había al otro. Un parque. Entonces esto era movible, ¿no? Esto era movible para transportar el agua del mar, para los diferentes oficios, para el altar, para un montón de cosas. Entonces esta era la forma en cómo ellos transportaban. Y les entraba, ¿cuánto dice? 40 vatos, ¿no? 40 vatos, 4 por 22. 4 por 22, 88. 88 litros, o sea, eran grandecitas. ¿Cuánto dije? Sí. 22, 88 litros de entrada. Sí, ¿no? Entonces, fíjense, eran más o menos grandecitos. Esa era la idea digamos, ¿qué se diría? El tema de las basas, ¿no? Que era el tema este de cómo se transportaba y la provisión de agua para el templo. ¿Ya? Eso básicamente. Y aquí viene un resumen, y dice el 40. Asimismo hizo Hiram fuentes y tenazas y cuencos, o sea, un montón de utensilios. Así terminó toda la obra que hizo a Salomón para la casa del Señor. 2 columnas y los capiteles redondos que estaban en lo alto de las 2 columnas y 2 redes que cubrían los 2 capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas, 400 granadas para las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red para cubrir los 2 capiteles redondos que estaban sobre las cabezas de las columnas, las 10 brasas y las 10 fuentes sobre las basas, un mar con 12 bueyes debajo del mar y calderos, paletas, cuencos y todos los utensilios que Hiram hizo al rey Salomón para la casa del Señor, de bronce bruñido. Todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Zaretán, y no inquirió Salomón el peso del bronce de todos los utensilios por la gran cantidad de ellos. ¿Ya? Aquí es algo interesante que diga que fue hecho en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa, porque se entiende de ahí donde sacaron los moldes. Porque como esto era obra fundida, imagínense ustedes el molde que tuvo que ser para hacer el cuenco. ¿Ya? Porque acuérdense que digamos, se dice que esto era fundido, es decir, que tuvieron que hacer un molde enorme para fundir el mar, para fundir un buey. Sí, claro. ¿Me explico? O sea, porque digamos, hay muchas formas de hacer esto, pero como es fundido, tienen que ser, es decir, derretían el metal y el metal derretido lo metían, lo inyectaban, digamos, en moldes huecos, ya sea forma de buey, imagínense ustedes un molde de buey enorme, y eso lo llenaban con el bronce, con el metal fundido, con metal líquido, de tal manera que cuando eso se secaba, después sacaban todo el molde y quedaba ya listo el asunto. Pero eso mucha tecnología, ¿no? O sea, en realidad es como funciona la orfebrería, por eso es que se necesitaba Pero esta... a esa dimensión, o sea, son enormes. Ahorita una cosita de esas, pero allá en esa época. En esa época, exactamente. Seguramente tal vez los hicieron por partes, alguna cosa así. Pero el asunto es que si te dice que son al menos las ruedas, por ejemplo, dice esto es la rueda, no sé qué, era era una sola pieza. Entonces se entiende que eso hicieron un molde para eso. Y por eso es que dice que lo llevaron al Jordán, donde había tierra arcillosa.
es decir, la tierra que se prestaba para hacer los O moldes sea, lo hacían en el molde de arcilla. de arcilla. Hoy, por ejemplo, si ustedes ven, hay muchos videos del internet cómo se hace moldes de estas cosas. O hay muchos, por ejemplo, cómo se hace incluso con esta, ¿cómo es esta epóxica? ¿Cómo es? Resina. Resina epóxica. Entonces, por ejemplo, ustedes han visto que vean en el internet, ¿no? Sí, ya, cuando puedan, veanle cómo hay algunas manualidades para hacer con resina epóxica. Y van a ver que la resina epóxica es como un líquido, es como una silicona, hagan cuenta ustedes que le meten en un molde, eso se endura y después hacen como esferas, hacen mesas, hacen un montón de cosas. Entonces, ahí uno ve más o menos cómo es que se trabaja con algo líquido, que después se endura. Entonces, primero se hace el molde, ¿ya? Después se le llena del líquido. Eso se seca, se saca el molde, o se lo destruye o se lo saca y ya queda la figura. Eso es lo que pasó. Y por eso les digo, llama la atención que diga aquí en tierra arcillosa y ahí se entiende de dónde es que y cómo es que hicieron de dónde sacaron para hacer los moldes. Porque todo esto como era fundido, tuvieron que haber hecho moldes. Después dice, Una pregunta, y no eran el lavacro que había en el tabernáculo era de cobre, pero estos son de bronce. de bronce. Lo que pasa es que aquí estamos en otra época en donde ya se manejaban las aleaciones. Ya no eran de cobre. Ya no eran de cobre. Aunque Y no sí, había lavacro ya. ¿O sí? este es lo que reemplaza al lavacro. Claro. Es un super mega lavacro. Ajá. Que más que lavacro es que ya es otra dimensión. Claro. Entonces ahí cogían el agua para las cosas. Ajá. Porque igual, por ejemplo, no es que en el lavacro hacían las cosas, no es que ahí se lavaban las manos. El lavacro cogían con una, ¿cómo se llama? Con una jarrita que tenían igual de bronce o de plata, lo que sea, y con eso utilizaban. Entonces igual hacía la misma cosa, pero de ley tenía que ser más pequeña para poderla transportar en el desierto. Entonces aquí como ya se establece ahí queda. Ujú. Ahora, vale la pena decirlo. Hay algunos que sugieren que en realidad, según lo que dice aquí, por ejemplo, del mar de bronce, se dice que descansaba el mar sobre las ancas, sobre el lomo, digamos, ¿no? De la parte baja del lomo de los bueyes. Pero resulta que más adelante otro rey manda hacer, no me acuerdo cuál rey es ahorita, pero manda hacer como decir, un cimiento de piedras donde realmente descansaba, porque esa cosa era pesada. Entonces, lo que aquí el relato nos hace pensar es que la base, digamos, de eso eran los bueyes. Pero más adelante, otro rey manda a construir como decir, un cimiento de piedras donde eso pueda descansar. Al parecer era bien pesado. Claro, imagínense ustedes. Entonces dice, el 48. Entonces hizo Salomón todos los enseres, los utensilios, ¿no? Que pertenecían a la casa del Señor, un altar de oro, vuelve a hacer otro altar de oro, el de incienso, ¿no? Y una mesa también de oro de los panes, sobre la cual estaban los panes de la proposición. 5 candeleros de oro, fíjense, aquí ya no hace uno, aquí hace 5. 5 candelabros de oro purísimo a la mano derecha y otros 5 a la mano izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y las tenazas de oro. Y asimismo los cántaros, despabiladeras, tazas, cucharas de incensarios, de oro purísimo, también de oro los quiciales de las puertas de la casa de dentro, del lugar santísimo y los de las puertas del templo. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa del Señor, y metió Salomón lo que David su padre le había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa del Señor. ¿Ya? Entonces era una cosa por demás suntuosa. Ya les digo, aquí fíjense cómo se multiplican las cosas. Porque acuérdense que en el tabernáculo era un candelabro, un lavacro y tal. Aquí ya se tiene que multiplicar para que alcance todo. Acuérdense que en el tabernáculo era más bien algo pequeño. Y como era de telas, tampoco convenía meter mucho fuego. En cambio acá y acuérdense que la casa era más bien, es el templo, ¿no? Era más bien, tendía a ser oscuro porque no tenía muchas ventanas. Entonces se iluminaba a partir de los candelabros y estos, los enormes, todos estos. Que a la final todo esto, de todo esto no queda nada. No queda absolutamente nada. De hecho, incluso hasta para cuando se intentaron hacer excavaciones arqueológicas para ver lo de la casa de Salomón, resulta que no se puede. Porque todo aquello que estuvo en algún momento parte de la casa de Salomón fue destruido incluso y adecuado en tiempos de Herodes, cuando hizo todo el terraplén del templo. Parte de ese terraplén del templo, debajo de eso, ahí estaría chance de parte de la casa de Salomón. Y actualmente tampoco se puede hacer excavaciones ahí porque está todo un lugar sagrado para los árabes. El famoso domo de la roca, el famoso haram que se llama el haram. Entonces no se puede hacer excavaciones ahí.
Entonces eso, por ejemplo. Pero una vez más allá de que, de que tratemos de hacer una representación gráfica, ese no es el objetivo de aquí. El objetivo es mostrar que Salomón hizo una obra, pero muy suntuosa, digamos, muy detallista y muy, ¿qué sería? Muy cara, ya, muy cara, muy valiosa. Eso es lo que quiere representar. Y que digamos, esto, además, como le estaba diciendo, esto fue escrito y fue redactado y editado por personas que le tenían ahí al frente al templo. Entonces querían resaltar lo que a ellos más les llamaba la atención, las cadenas, las granadas y no sé qué. ¿Ya? Entonces fíjense. ¿Y por qué se habla de granadas, por ejemplo? Me olvidaba. Y es porque es una de la fruta de la región. O sea, por eso se me ocurrió una comparación. Si de pronto hubiera sido ecuatoriano, hubieran hecho plátanos. ¿Ya? Porque era la fruta que más abundancia había. ¿Ya? La más bonita y todo más, además estéticamente redonda. Es chévere, claro. Y además que imagínense ustedes el tema de hacer un pilar y colgarle granadas, da idea de frutos. Se da la idea de un árbol que siempre tiene frutos. Entonces son muchos símbolos que están ahí. ¿Sí? Bien detallistas. No, pues no. Este templo se destruyó, claro, cuando fueron esclavos a Babilonia. Ah, ya. Claro, por eso es que después viene con Esdras, Nehemías e intentan reconstruir y termina reconstruyendo el famoso Zorobabel. Ese es el templo que estuvo en pie cuando vino el Señor Jesús, que fue destruido por allá del 70. Pero la casa de Salomón ya no. La casa de Salomón se destruyó. No, ya no volvieron a construir nada más. Claro, porque después cuando ya regresaron de Babilonia ya no hubo como tal reinados. Ya no. Ah, sí, bueno. Ya no hubo como tal reinados ni tal. Ya no se restableció. ¿Ya? Se reconstruyó el templo, pero ya no volvió a haber un estado, porque siguieron siendo vasallos de Babilonia, de los persas después en su momento. Entonces ya no volvió a ser un estado, un país libre, digamos, autónomo como aquí. Y menos ya con los griegos y después con los romanos. Lo que les quedaba era el poder religioso, el templo. Y después ya ni eso. Eso. Entonces fíjense cómo es más o menos el asunto. Entonces, una vez más, no se puede hacer una representación como tal. E incluso, digamos, esto es algo muy interesante por una razón. Cuando se habla, por ejemplo, de la reconstrucción del templo, el famoso tercer templo y todo lo demás, van a ver ustedes un montón de representaciones. Dicen, este es del templo y tal. Pero en realidad nunca se sabe. No se sabe. Y jamás van a hacer uno igualito al de Salomón, uno igualito. No van a hacerlo. Porque es que no hay los materiales. Es como cuando, por ejemplo, dicen la vestidura del sumo sacerdote. No van a hacerlo. No van a poder hacerlo igualito. Como lo que dice aquí, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de la receta del incienso, por ejemplo? O la receta del aceite. No van a poder hacerlo. Porque es que no hay. Y lo que suelen ellos siempre aducir es que nosotros tenemos la receta secreta así mejor guardada que la del KFC, ¿no? Es que viene de generación en generación por levitas. Y eso no es cierto en realidad. O sea, en realidad no es cierto eso. Y con todas las cosas, Claro, ¿no? Hay tradiciones y tradiciones pero no es como que se guardó de tal manera y tal. En realidad muchas cosas se perdieron. El arca se perdió. O sea, con decirles eso. O sea, el arca está perdido, nadie sabe dónde hay. Hay quienes alegan, pero en realidad el arca está perdido. No se sabe dónde está. ¿Ya? Entonces, como para que me digan, no, sí saben, no saben. ¿Ya? Igual, como les digo, entonces cuando vengan a hacer alguna cosa y digan, este es el templo y todas las representaciones que hemos visto son apenas algo de lo que se puede imaginar de cómo había podido ser. ¿Ya? Y es más, depende mucho también, y esto es algo muy subjetivo, porque depende mucho también de la época y la persona que esté interpretando. Si yo, por ejemplo, como les digo, pueden ver, y verán, hagamos el ejercicio. Si yo pongo, por ejemplo, Solomon's Palace, fíjense, vamos a ver, solo para que veamos lo que les quiero decir. Y con esto ya terminamos, ¿bien? Si yo, por ejemplo, busco el Palacio de Salomón, ¿ya? Fíjense cómo se lo imaginan. ¿Ya? Se lo imaginan. Aquí arriba está el templo. Veamos si es que se puede abrir esto. Dice Salomón, templo y palacio. ¿Ya? Y este tampoco. Aquí está. Fíjense. Ha sido un cuadro. En fin, entonces creo que mejor nos conviene acá. Entonces, miren. Si yo le veo aquí, ¿no es cierto? Si yo le veo aquí, fíjense cómo se lo imaginan, ¿no?
Ahora, pregúntenme dónde está cada cosa, no lo sé. Claro, esto parece el templo, no se sabe, ¿ya? Pero además, se lo imaginan también según, esto se imaginan, pónganse, si no me equivoco, esto está inspirado mucho en una ciudad medieval de la época, ¿ya? Fíjense otra imagen. Si yo le busco cómo es de Salomón, fíjense cómo se lo imaginan aquí. Miren. Arriba Arriba está el abajo, templo, como graderío. abajito está el gradería, exacto, fíjense. ¿Cierto? Miren, el templo y acá está, fíjense lo que les decía, ven el patio, ya las columnas del atrio, el otro, el salón del juicio, el patio interno que les decía, miren como está la casa de Salomón y atrás la casa de la hija del faraón. Se lo imaginan de diferentes maneras, ¿ya? Eso, por ejemplo, así. Pero lo que quería decirles es que si ustedes se imaginan, por ejemplo, o lo que, miren, como a veces se lo imaginan también, ¿ya? Se lo imaginan como algo persa, o se lo imaginan a veces, y si ustedes buscan, por ejemplo, en el YouTube o así, van a ver que se imaginan a veces como palacios de los reyes medievales, Ah, no, pues ahí sí ya no. ¿ya? Se lo imaginan así. ¿Por qué? Porque es que depende mucho de la época también de la que se estaba diciendo. Si ustedes ven, por ejemplo, ya les digo, es como lo que siempre les he dicho, por ejemplo, cuando se imaginan al rey David y lo imaginan y le pintan al rey David en la Edad Media, le hacen gringo, Sí, rubio. le hacen rubio, le hacen blanco, el tez blanca y tal, y no, eran muy diferentes. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces, como les decía, depende mucho de quién se imagine, depende mucho de quién se imagine, de quién represente las cosas. Pero, digamos, más allá de eso, no es la intención de este pasaje, de este capítulo, dar una descripción exactita, tal cual, dar los planos de la casa, ¿no? Sino más bien demostrar cuán grande era. Porque, digamos, eso es proporcional a la grandeza del rey que lo construye. Y eso, digamos, es algo que incluso queda hasta ahora. Si ustedes se dan cuenta, cuando viene alguna autoridad, llámese alcalde, presidente, lo que sea, prefecto, y hace una obra, hagan cuenta que hace no sé, un edificio, una vía, alguna cosa así, y es grande, entonces siempre se va a construir como, siempre se le va a decir como la vía de tal, el edificio de tal, y se le va a recordar porque hizo, ahí está, entonces eso habla de su grandeza y todo, ¿ya? Y así, fíjense ustedes. Entonces de eso va el capítulo 7, ¿ya? Y con eso terminamos todo el tema de lo que sería el templo, la construcción del templo y la casa de Salomón. En total 20 años, 7 el templo, 13 la casa de Salomón. ¿Ya? Él vivió 40 años, ¿no? Y el reino 40 años, es decir, se le fue la mitad del reino en construir estas dos cosas. Exactamente, muy bien. Ahora imagínense ustedes lo que significa dedicar la mitad de su reinado a construir edificios. Estos edificios, digamos, religiosos y el otro administrativo. La mitad de su reino. Claro, pero imagínense, es más o menos, no sé, es más o menos como, o sea, digamos, es un poco paradójico por el tiempo que se lleva, o sea, es como decir, Que lo que no viene época. de aquí le quedó 20 años para allá con todo eso, o sea, no disfrutó mucho, quiero decir, por un lado. Y eso significa también que él dejó para la posteridad, o sea, era no solamente la casa de él, era donde iba a vivir el futuro rey y los reyes que vinieron. Y yo justo estaba pensando de por qué no menciona, o bueno, no sé, yo no lo vi, el altar del sacrificio. Eso está afuera. De todo esto que vimos está fuera. Ajá. No, o no Está está al ladito de la O puerta. sea, está, digamos, a la altura del mar, digamos, Ajá. está afuera del templo. Todavía no. Todavía no, más adelante creo que se le habla. Sí, más adelante creo que se habla. ¿Por qué no les hablarían de una vez? Ediciones. Ah, Ediciones. Ujú. Eso es. Ya. Sí, sí. Muy bueno. Eso entonces. Con eso ya el próximo capítulo es como tal la dedicación del templo. Sí, la dedicación del templo que baja y todo lo demás, la inauguración, la dedicación, la oración de Salomón, que venga acá, que todas las personas, tal. Exacto. Eso, y eso ya nos estarán ayudando Dios mediante las 7 semanas. Si Dios no viene antes, Antonito, ¿cómo está? ¿cuál semana se viene? Exacto. Sí, eso, o ya les confirmamos. En todo caso, quizá tenemos preguntas. Preguntas, comentarios al respecto. ¿Tenemos preguntas, comentarios por ahí? ¿No? Ok, entonces creo que podemos terminar la grabación por hoy. Dios bendito.